Los nutrientes y los alimentos. Los nutrientes y la nutrición en los animales. Los nutrientes son las sustancias que proporcionan la energía y la materia que necesita el organismo. Ejemplos de nutrientes son la glucosa, los aminoácidos, etc. Los alimentos son las sustancias que proporcionan los nutrientes necesarios para la vida. Ejemplos de alimentos son la carne, la leche y la fruta. Los alimentos, además de nutrientes, contienen otras sustancias como fibras vegetales, estabilizantes, colorantes, etc. Se llama nutrición animal al conjunto de reacciones químicas que permite a los animales obtener y utilizar los nutrientes presentes en los alimentos, por ejemplo, la obtención de glucosa a partir del pan, etc. La función de la nutrición comprende los procesos de alimentación, digestión y respiración. Tipos de nutrientes. Según su composición química, se distinguen 5 tipos de nutrientes: glúcidos, lípidos, proteínas, agua y sustancias minerales. Los glúcidos. Su función principal es aportar energía a las células, unas 4 kilocalorías por gramo. Se suele identificar a los glúcidos con el azúcar, pero no solamente engloban este alimento. Los glúcidos más sencillos se llaman azúcares, como la glucosa o la sacarosa, y los más complejos, féculas, como el almidón o la celulosa. La celulosa no se digiere, por lo que aumenta el volumen de las heces y, por tanto, facilita el tránsito intestinal. Esta celulosa de los alimentos es lo que comúnmente conocemos como fibra. Los lípidos. Su función básica es constituir las principales reservas de energía, unas 9 kilocalorías por gramo en el organismo. Se almacenan en las células de tejido adiposo, los adipocitos, y además los lípidos constituyen las membranas celulares. Los lípidos más conocidos son los triglicéridos, que son grasas animales, y los aceites vegetales. Y también el colesterol, que abunda en la yema de los huevos. Proteínas. Su función principal en los animales es constituir los músculos, los huesos, los tendones y los ligamentos. Además, a través de las proteínas enzimáticas o enzimas, se encargan de regular todas las reacciones bioquímicas. En caso de extrema necesidad, o si hay un exceso de aminoácidos en sangre, que son las biomoléculas que constituyen las proteínas, pueden servir como fuente de energía. El agua. El agua es imprescindible, ya que es el medio en el que se transportan los nutrientes y en el que se realizan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Sustancias minerales. Algunas sustancias minerales, como el fosfato cálcico y el carbonato cálcico, son importantes porque forman parte de los huesos. El ion ferroso lo es porque forma parte de la hemoglobina de la sangre. El ion calcio porque interviene en la contracción de los músculos. El ion sodio porque es imprescindible en la transmisión del impulso nervioso. Según la cantidad, se distinguen 2 tipos de nutrientes: macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes se necesitan en grandes cantidades porque son los que aportan energía, por ejemplo, las féculas, los azúcares, las proteínas grasas, etc. Y los micronutrientes se necesitan pequeñas cantidades, pero son imprescindibles porque regulan reacciones químicas. Son las vitaminas y las sustancias minerales. Tipos de alimentos. Una de las clasificaciones de los alimentos más utilizadas es la que lo divide en 7 grupos.
1. Leche y derivados, como la leche, yogures, quesos. Aportan proteínas, calcio y vitaminas A, B y D. Son los lípidos. El segundo grupo son las carnes, los pescados y los huevos. Por ejemplo, la ternera, el pollo, merluza, huevos. Proteínas, hierro y vitamina B2. Son lípidos. El tercer grupo de alimentos son las féculas. Está en las patatas, el arroz, el pan, la pasta. Son proteínas vegetales y aportan vitamina B1 y hierro. Son glúcidos. El cuarto grupo son las frutas, las verduras y las hortalizas. Por ejemplo, las acelgas, la lechuga, las peras, la uva. Aportan hierro, calcio y celulosa. En las no hervidas, además, vitaminas A y C. Son glúcidos. El quinto grupo son los aceites y las grasas. Por ejemplo, el aceite de oliva, la mantequilla. Aportan vitaminas A y D. En el aceite de oliva, además, hay vitamina E. Son lípidos. El sexto grupo son los azúcares, que está en el azúcar, en los caramelos. No aportan ningún nutriente. Son glúcidos. Y el séptimo grupo son las bebidas. El agua, zumos, los refrescos, el vino. En los zumos hay vitamina C. El alcohol es tóxico y perjudica al hígado. Son glúcidos. La energía de los alimentos. Mediante la respiración celular, las células obtienen la energía de los alimentos. En el proceso que se realiza en el interior de las mitocondrias, los nutrientes se combinan con el oxígeno y se desprende dióxido de carbono, agua y energía. La energía liberada se puede almacenar en forma de moléculas, es decir, energía química, o se desprende en forma de calor, energía calorífica. Si se ingiere demasiado alimento, la energía química sobrante se almacena básicamente en forma de lípidos, que son el tipo de moléculas que almacenan más energía por gramo de peso. La dieta. Se entiende por dieta el tipo, la cantidad y la proporción de alimentos que se ingiere durante un tiempo determinado. Se considera que una dieta es equilibrada cuando contiene todos los nutrientes que necesita el organismo, glúcidos, vitaminas, etc., y se encuentran en una proporción adecuada. Una buena pauta es la pirámide alimentaria. Además, hay que tener en cuenta que no todos los alimentos son igualmente nutritivos. Siguiendo este criterio, se pueden clasificar en completos e incompletos. Los alimentos completos son los que contienen todos los tipos de nutrientes. Son prácticamente completos la leche, los huevos y las semillas de los vegetales. En cambio, son alimentos incompletos el azúcar, el aceite y la mantequilla, porque tan solo contienen un tipo de nutrientes. En la práctica, solo la leche materna es un alimento completo porque tiene todos los nutrientes necesarios, pero se puede decir que un alimento es más completo que otro si aporta más nutrientes. La alimentación y la salud. Para evitar las enfermedades provocadas por una mala nutrición, es conveniente seguir las siguientes pautas. Ingerir todos los tipos de alimentos. Hemos de tomar alimentos de todos los grupos para mantener una dieta completa y equilibrada. Para conseguirlo, es conveniente comer al menos un poco de los alimentos que no nos gustan y evitar ingerir demasiado de los que nos gustan más. Comer diariamente la cantidad precisa para no engordar ni adelgazar de manera excesiva en poco tiempo. Para no engordar, en general, es suficiente con ingerir menos dulces y grasas. Conviene recordar que en periodos de crecimiento siempre debe darse un aumento de peso. Ingerir cada día verduras.
Estos alimentos son ricos en fibra, por lo que facilitan el tránsito intestinal y la defecación. Consumir frutas naturales y ensaladas. Como estos alimentos no se han cocido, contienen muchas vitaminas. Aunque otros alimentos, como las carnes y pescados, también contienen muchas vitaminas, estas quedan destruidas al cocinarlos. Además, contienen antioxidantes naturales que ayudan a prevenir el envejecimiento celular prematuro y el cáncer. También tienen mucha fibra que facilita el tránsito intestinal. Se recomienda el consumo de 5 raciones al día de frutas y verduras. Alternar la carne con el pescado como fuentes de proteínas. Un exceso de proteínas animales puede provocar la aparición en la sangre de unas sustancias, como el ácido úrico, que se acumulan en las articulaciones y provocan dolores al moverlas. No abusar de los huevos ni de las grasas animales, por su alto contenido en colesterol, que pueden depositarse en el interior de las arterias y provocar infartos. Elegir alimentos que contengan ácidos grasos insaturados. Este tipo se encuentra en la mayoría de aceites vegetales, el aceite de oliva, el de girasol, etc. Frutos secos y pescado azul. Además, intentar evitar los que sean ricos en ácidos grasos saturados, como el tocino, la mantequilla o la bollería industrial. Repartir las comidas a lo largo del día y procurar hacerlo a horas fijas. Procurar que el desayuno sea abundante y completo y la cena escasa, sobre todo si se va a dormir inmediatamente después de cenar. Beber de 1,5 litros a 2 litros de agua a lo largo del día. No abusar de la sal en las comidas para evitar problemas renales y de tensión arterial. Evitar el alcohol, puesto que es tóxico para el sistema nervioso y sobre todo para el hígado. Y por último, evitar la comida basura. Suelen ser alimentos muy calóricos y sin aporte nutritivo. Son, por ejemplo, los refrescos, los snacks y la bollería industrial. Enfermedades relacionadas con la alimentación. En primer lugar, vamos a ver las intoxicaciones y las infecciones intestinales. Las intoxicaciones se producen cuando introducimos algunas sustancias tóxicas para el organismo al tomar alimentos o agua. Y las infecciones intestinales están producidas por algunos microbios, generalmente bacterias y virus, que se ingieren con los alimentos y que se reproducen en el intestino. Tanto las intoxicaciones como las infecciones suelen provocar fuertes dolores de vientre, vómitos y diarreas, y suelen necesitar atención médica. En segundo lugar, vamos a ver la obesidad. Consiste en un aumento excesivo de tejido adiposo debajo de la piel y alrededor de los órganos, que se traduce en un considerable aumento de volumen y peso corporal. Suele originarse debido a una alimentación inadecuada en la que abundan los alimentos ricos en calorías, aunque también puede aparecer un fallo en el metabolismo celular debido a factores genéticos, hormonales o psicológicos. Las personas obesas exigen un mayor esfuerzo a su corazón y a sus riñones, pulmones y huesos, y por lo tanto arriesgan su salud. Suele ser más frecuente en países desarrollados, en los que se produce una sobrealimentación y hay más hábitos sedentarios. En tercer lugar, tenemos la anorexia. Es la pérdida de apetito que conduce a una gran disminución del peso corporal. Las causas pueden ser de tipo fisiológico o psíquico. La de origen psíquico, que se denomina anorexia nerviosa, es una enfermedad grave que puede ser mortal. Suele presentarse en los adolescentes que tienen miedo a la obesidad, ya que están muy influidos por la moda y los modelos femeninos o masculinos muy estilizados. Estos enfermos suelen tomar muchos laxantes o diuréticos, se provocan vómitos diarios para no asimilar la alimentación y realizan ejercicios físicos excesivos. Y por último, vemos la bulimia. Es un trastorno psicológico de la conducta alimentaria en la que se suele comer mucho
y con ansia, de forma habitual y en un corto espacio de tiempo. La bulimia, como la anorexia nerviosa, va acompañada de un miedo enfermizo a engordar y de una exagerada preocupación por la apariencia. Para curarse tanto de la bulimia como de la anorexia, se precisa la ayuda de un psiquiatra especializado. La nutrición. En los seres humanos, la nutrición corresponde al conjunto de procesos mediante los cuales nuestro organismo obtiene, procesa y utiliza los nutrientes presentes en los alimentos. Estos procesos son la digestión, la respiración, la circulación y la excreción. Es decir, son necesarios 4 aparatos: el aparato digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. En esta unidad se estudia el primero de ellos. En el esquema se puede observar cómo todos estos aparatos actúan coordinados para conseguir que los nutrientes de los alimentos lleguen a cada una de las células del organismo. Las principales funciones del aparato digestivo son las siguientes. 1. Probar e ingerir los alimentos, desmenuzarlos y luego transportarlos. 2. Reducir las grandes moléculas, las macromoléculas, de glúcidos, lípidos y proteínas que contienen los alimentos a moléculas más simples, es decir, azúcares, ácidos grasos, glicerina y aminoácidos, que pueden entrar en las células y ser usadas por ellas. 3. Absorber las moléculas simples a través de las paredes del intestino delgado y pasarlas a la sangre para que éstas las distribuya a todos los tejidos del cuerpo. Y 4. Eliminar los restos ingeridos que no son digeribles. El aparato digestivo. El aparato digestivo se encarga de ingerir los alimentos y de degradarlos mediante un proceso llamado digestión, hasta que se convierten en moléculas pequeñas capaces de penetrar en las células. Los restos de los alimentos no digeridos son expulsados al exterior en forma de heces fecales. El tubo digestivo es un tubo con un orificio de entrada, la boca, y otro de salida, el ano, en el cual se pueden distinguir 6 regiones diferentes: la cavidad bucal, la faringe, el exófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Al interior del tubo digestivo van a parar las secreciones de las glándulas digestivas, que pueden ser de 2 tipos. Las que se encuentran en las paredes del tubo digestivo, por ejemplo, las glándulas gástricas del estómago y las glándulas intestinales del intestino. Y otras glándulas que están fuera del tubo digestivo y que vierten en él sus secreciones a través de un conducto. Son las denominadas glándulas anejas, como las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Las secreciones de estas glándulas son los denominados jugos digestivos, que son líquidos que contienen unas proteínas especiales llamadas enzimas digestivas, capaces de romper las moléculas de los alimentos en otras más pequeñas que atraviesan las paredes intestinales y que pasan a la sangre. La cavidad bucal es la cavidad por donde se ingiere el alimento. Está delimitada por los labios, las mejillas, el paladar duro, el paladar blando o velo del paladar y por la base de la boca. Interiormente está recubierta por un epitelio húmedo denominado mucosa bucal. El paladar blando presenta una prominencia cónica denominada úvula o campanilla. En el interior de la boca se encuentran la lengua y los dientes, y en ella desembocan los 3 pares de glándulas salivales. La saliva es un líquido constituido por agua, enzimas digestivas y mucina, que es una sustancia mucosa y que gracias a la saliva el alimento se humedece, se hace más fácil su deglución,
se eliminan algunas de las bacterias que entran con él y se inicia la digestión de los glúcidos. Entre la cavidad bucal y la faringe se encuentran las dos amígdalas, que son unas estructuras que contienen células inmunocompetentes que actúan contra los microbios. La ingestión se realiza en la cavidad bucal. Los dientes cortan y trituran los alimentos y la saliva los lubrifica e inicia la digestión química. El alimento masticado e insalivado forma el bolo alimenticio, el cual es deglutido y pasa hasta el esófago gracias al empuje de la lengua. Los dientes son unas estructuras muy duras que sirven para cortar y masticar los alimentos. Presentan una parte externa, la corona, una parte interna, la raíz, y una parte intermedia, el cuello. Los dientes están constituidos por una sustancia denominada dentina o marfil y están recubiertos por un material muy duro llamado esmalte. La raíz se halla implantada en un hueco de los huesos maxilares llamado alveolo dentario y está fijada por una sustancia denominada cemento. Los adultos tienen 32 dientes. En cada maxilar existen 4 incisivos para cortar, 2 caninos para rasgar o desgarrar y 4 premolares y 6 molares para triturar. La primera dentición o dentición de leche aparece entre los 6 y los 12 meses y se completa a los 30 meses. Solo tiene 20 dientes, ya que faltan todos los molares. Luego se completa con la aparición de los 4 primeros molares. A partir de los 5 o 6 años, esta dentadura empieza a caer y es sustituida por la dentadura definitiva, que se completa entre los 18 y los 20 años, con la aparición de los últimos 4 molares o muelas del juicio. La faringe, el esófago y el estómago. La faringe es un conducto muy corto, de unos 12 centímetros, que se extiende desde el final de la cavidad bucal hasta el principio del esófago. Se comunica con la laringe, con las 2 fosas nasales y con el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Cuando el bolo alimenticio entra en la faringe, se levanta el velo del paladar para que éste no pase a las fosas nasales y al mismo tiempo desciende una lengüeta llamada epiglotis que tapa la laringe e impide que el alimento penetre en la tráquea. El esófago es un conducto comprendido entre la faringe y el estómago. Tiene una longitud de unos 25 centímetros. Su función es transportar el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. En sus paredes se originan unos movimientos llamados peristálticos que provocan el avance del alimento. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo en forma de saco de unos 2,5 litros de capacidad. Las paredes del estómago presentan 2 gruesas capas de tejido muscular y su interior está tapizado por la mucosa gástrica, donde se encuentran las glándulas que segregan el jugo gástrico. En la entrada del estómago existe una válvula llamada cardias, que evita que el alimento regrese hacia el esófago. Y en la salida se encuentra otra válvula, el píloro, que regula la salida del mismo. Cuando el alimento entra en el estómago, las glándulas gástricas de la mucosa gástrica segregan el jugo gástrico, que degrada las proteínas en moléculas más sencillas. Además, las contracciones de las capas musculares originan las ondas peristálticas, que favorecen que se mezcle el jugo gástrico con los alimentos. Pasadas unas horas,
por el píloro relajado sale una masa pastosa de alimentos medio digeridos llamada quimo. Las glándulas digestivas. El hígado. Es la glándula más grande del cuerpo humano y pesa 1,5 kg. Está situado junto al estómago, bajo el pulmón derecho, separado de este por una membrana musculosa llamada diafragma. Produce la bilis, que es un líquido que provoca la dispersión de las grasas en el agua, lo que se denomina emulsionar las grasas. La bilis se almacena en la vesícula biliar, luego desciende por el conducto colédoco y desemboca en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, en una zona llamada ampolla de Vater. Funciones del hígado. Función glandular, metabólica y hemática. Función glandular. Segrega la bilis. Es un líquido rico en sustancias que permiten dispersar las grasas de los alimentos en el agua, es decir, acción emulsionante, facilitando así su digestión. La función metabólica. Almacena glúcidos en forma de glucógeno, sintetiza proteínas, forma urea y desintoxica, es decir, degrada químicamente las sustancias tóxicas como el alcohol del vino. Y por último, las funciones hemáticas. Forma y destruye sangre, actúa como un depósito de sangre, acumula hierro y vitamina K y forma fibrinógeno para la coagulación de la sangre. El páncreas. Es una glándula situada debajo del estómago. Segrega al duodeno el jugo pancreático. Este líquido contiene muchas enzimas digestivas, como la tripsina, que degrada las proteínas en aminoácidos. Cada día segrega casi 1 litro de jugo pancreático, que desciende por el conducto pancreático y es vertido en el duodeno en la ampolla de Vater. Los intestinos. Los intestinos constituyen más del 90% de la longitud total del tubo digestivo. Se hallan muy replegados y el conjunto está rodeado por una membrana serosa que además recubre el interior de la cavidad abdominal, denominada peritoneo. En los intestinos se completa la digestión y se produce la absorción de los nutrientes. Se diferencian 2 partes, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es un tubo de unos 7 metros de longitud y unos 2,5 centímetros de diámetro, situado entre el estómago y el intestino grueso. En él se pueden diferenciar 3 sectores. 1. El duodeno. Se comunica con el estómago a través del píloro y en él se vierte la bilis, que es producida por el hígado, y el jugo pancreático, que es producido por el páncreas. Además, es la parte del intestino que contiene más glándulas secretoras de jugo intestinal. Debido a estos jugos, las moléculas del quimo, procedente del estómago, se reducen a moléculas más pequeñas, glucosa, aminoácidos y grasas dispersas, y se forma el quilo. La segunda parte del intestino delgado es el yeyuno. Es la parte intermedia del intestino delgado y también la de mayor longitud. Está muy curvado sobre sí mismo. Y la tercera parte del intestino delgado es el íleon. Es la última parte del intestino delgado. Se comunica con el intestino grueso a través de la válvula ileocecal. En el yeyuno y en el íleon se absorben las sustancias del quilo. El interior del intestino delgado contiene numerosos pliegues y su mucosa presenta una gran cantidad de pequeñas prolongaciones filamentosas llamadas vellosidades intestinales. Así se consigue aumentar la superficie en contacto con el quimo. Las vellosidades intestinales contienen en su interior capilares sanguíneos y vasos linfáticos.
Durante la absorción intestinal, la glucosa y los aminoácidos pasan a la sangre, mientras que las grasas pasan a la linfa. Los restos de los alimentos que no se han podido absorber pasan al intestino grueso. Intestino grueso. Es la parte final del tubo digestivo. Se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano. Es un conducto aproximadamente de 1,7 metros de longitud y 8 centímetros de diámetro. En su interior viven muchas bacterias simbióticas que forman la microbiótica intestinal y que ayudan a terminar la digestión. Se diferencian 3 tramos. El primero es el ciego. Es la primera parte del intestino grueso. Tiene forma de saco y en su fondo se encuentra el apéndice vermiforme. La segunda parte del intestino grueso es el colon. Se extiende desde la válvula ileocecal hasta el recto. Está dividido en 3 sectores: colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Y la tercera parte del intestino grueso es el recto. Es la última parte del intestino grueso y finaliza en el ano. En el intestino grueso se reabsorbe gran parte del agua y las bacterias digieren algunas sustancias. Así se forma una masa semisólida denominada heces fecales. Las ondas peristálticas empujan las heces hasta que salen por el ano en el proceso llamado de defecación. La digestión. La digestión comprende las siguientes 4 etapas. La primera es la ingestión, esto es, la entrada del alimento en la cavidad bucal. La segunda fase de la digestión es la digestión de los alimentos, esto es, la degradación de los alimentos en moléculas muy pequeñas que sean capaces de entrar en las células. Puede ser una digestión mecánica, como la trituración que realizan los dientes, o una digestión química, como la que hacen las enzimas digestivas. La tercera fase de la digestión es la absorción. Es el paso de los nutrientes desde el intestino a la sangre y a la linfa. Y por último, la defecación, que es la expulsión al exterior de las sustancias que no se han podido digerir y absorber. La digestión química se inicia en la cavidad bucal mediante la insalivación. La saliva contiene la enzima tialina que actúa sobre los glúcidos polisacáridos, como el almidón. Se continúa en el estómago, donde se segrega el jugo gástrico, que contiene ácido clorhídrico y pepsinógeno. El ácido clorhídrico degrada los tejidos duros de los alimentos, mata muchas de las bacterias y transforma el pepsinógeno en pepsina, que es la enzima que inicia la digestión de las proteínas. La masa resultante que llena el estómago se denomina quimo. Este quimo pasa al intestino delgado, donde se realiza la digestión intestinal. En ella intervienen la bilis, que procede del hígado, el jugo pancreático y el jugo intestinal. La bilis emulsiona las grasas y el jugo pancreático, que contiene enzimas proteasas, lipasas y amilasas, degrada respectivamente las proteínas a aminoácidos, las grasas, es decir, los lípidos, a ácidos grasos y el almidón a glucosas. El jugo intestinal, que también contiene enzimas proteasas, lipasas y amilasas, finaliza la digestión de los alimentos. La masa que ocupa el intestino delgado se denomina quilo. Cuando ésta pasa al intestino grueso, parte de la materia orgánica es degradada por la microbiótica intestinal y parte de las sustancias resultantes y gran cantidad de agua son absorbidas, quedando las heces fecales que son expulsadas al exterior. Las enfermedades del aparato digestivo. Tenemos la caries dental,
es la destrucción de los tejidos duros de los dientes y la inflamación de la pulpa dentaria. Se produce por la acción de unas bacterias que se establece sobre los dientes. Es la placa bacteriana, transformando los azúcares de los alimentos en sustancias ácidas que corroen el esmalte y la dentina. La prevención de la caries se consigue con la limpieza bucal diaria después de cada comida, reduciendo la ingestión de azúcares y visitando periódicamente al dentista. Una segunda enfermedad del aparato digestivo son las úlceras pépticas. Son erosiones de las paredes internas del estómago y del duodeno provocadas frecuentemente por un tipo especial de bacterias, la Helicobacter pylori. Cuando las erosiones destruyen las mucosas, las paredes musculares del estómago y del duodeno son atacadas por el ácido clorhídrico del jugo gástrico, cuya secreción aumenta en caso de comidas abundantes, consumo de bebidas alcohólicas y situaciones de tensión nerviosa o estrés. En los casos más graves puede llegar a perforarse la pared del estómago o del intestino. Una tercera enfermedad del aparato digestivo son las diarreas. Son emisiones abundantes y frecuentes de heces líquidas. Se debe a la irritación de las paredes del intestino por infecciones bacterianas o víricas, a la ingestión de alimentos irritantes o en malas condiciones o a trastornos emocionales. Con la diarrea se produce un aumento de movimientos peristálticos y una progresión tan rápida de los alimentos a través del intestino grueso que impide la reabsorción del agua. Por eso es tan importante beber mucha agua en esos casos para evitar la deshidratación. El estreñimiento es la dificultad para expulsar las heces, es decir, supone el problema contrario a la diarrea. Para evitarlo, es conveniente ingerir alimentos ricos en fibras vegetales. No es bueno recurrir a los laxantes como solución habitual, ya que el organismo acaba acostumbrándose a ellos. Y por último, la apendicitis. Es la inflamación del apéndice. Está situado en el fondo del ciego del intestino grueso. El síntoma principal es un dolor súbito y agudo en la parte inferior derecha del abdomen y se debe a una infección producida por bacterias.